es hablar de Jesús. Saben que Jesús es una de las personas más conocidas de la historia. ¿Quién no conoce o quién no escuchó hablar de Jesús? Muchas personas lo conocen por su nombre, otros lo conocen por sus hechos, otros lo conocen por su influencia que ha tenido. Y si no, de alguna manera cada persona o la mayoría de las personas tiene un concepto de lo que es Jesús, de quién es Jesús. Y yo sé que vos tenés un concepto en esta noche de quién es Jesús, quién es Dios. Por ejemplo, los islámicos o el islamismo, ellos tienen su concepto de Jesús. Ellos dicen que ellos lo ven como un simple profeta que en realidad no murió en una cruz. Los mormones dicen que Jesús es un ser creado, que no es Dios. Los testigos de Jehová dicen que es el arcángel Miguel encarnado. Los rockeros, en sus letras, muchas veces hablan de un Jesús como un héroe contracultural, un rebelde de la época. Y otras personas lo tienen como un filósofo, como un crítico social, como un político iluminado, como un libertador de oprimidos. Algunos lo ven como un mártir equivocado. Pero el único libro que puede decir la verdad acerca de Jesús es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y aquí encontramos la única verdad de quién es Jesús, ¿no? Y en Mateo 16:16, cuando Jesús le dice a Pedro: ¿y vos quién decís que soy yo? Y Pedro le dice: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cada página de la Biblia trata de decirnos que Jesús es Dios. Que Jesús no fue solamente un hombre, sino que habla de la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios. Y la historia que quiero compartir en esta noche trata de esto. Va a tratar de mostrarnos a través de la historia de una mujer, de una viuda que perdió a su hijo. Ustedes están viendo en pantalla. Pero el propósito de esa historia, si bien está involucrado una madre y un hijo, el propósito es mostrar a Jesús participando de la vida diaria de una persona. Generalmente nosotros pensamos que Jesús existe, conozco a Jesús de una manera, pero Él no forma parte de mi vida diaria, Él no interviene en mi vida diaria. Yo creo que las cosas que me ocurren en mi diario vivir ocurren porque sí, porque es parte de la vida, ocurren al azar y las tengo que enfrentar. Y si me llega a pasar como este caso, que se muere un hijo, bueno, es parte de la vida y tengo que sufrir y no hay ninguna explicación para eso, y vivimos con estos conceptos equivocados. Y yo en esta noche, no solamente a las madres, sino a todos, quisiera revertir este pensamiento, estas creencias que muchas veces tenemos acerca de Jesús, acerca de la vida, acerca de un Jesús lejano que no interviene en nuestras vidas, pero que es tan real, que si no lo podemos contemplar es porque realmente nosotros no le vemos, pero no porque Él no esté presente en nuestras vidas. Así que yo quiero revertir, porque si vos te formás un concepto equivocado de la vida de Jesús, vas a vivir una vida sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en este mundo. Y en esta historia, como les digo recién, de esta mujer, de una mujer que pierde a su hijo, parece es un hecho dolorosísimo, muy triste, pero parece un hecho normal. Es decir, hoy, lo que no era normal, hoy que se muere un hijo, lamentablemente ha pasado a ser normal. A diario tenemos noticias de jóvenes que mueren, padres que tienen que enterrar a sus hijos. Y se está haciendo normal, aunque es lo más doloroso que creo que le puede suceder a una madre, es perder un hijo. Y yo quisiera, a través de esta historia, repito, poder hablar de este Jesús que sí le interesa tu vida, que sí quiere ser parte de tu vida y que vos podés tener un encuentro personal, una relación personal con Él.
A mí me encanta ver a Dios detrás de la historia. Si ustedes leerían la historia y la contarían, parecería una historia común, una historia cualquiera, un cuento. Pero saben que la Biblia fue escrita por Dios, digamos. Lucas escribe esa historia, pero fue guiada por Dios. La Biblia es la historia contada por Dios. Y Lucas ha sido utilizado por Dios para contar esta historia y para mostrar a Dios detrás de esta historia. Detrás de esta escena está Dios manejando todos los hilos y mostrando que Jesús era Dios y cómo Él pudo intervenir en un momento tan difícil en la vida de esta mujer. Entonces le invito a que, si quieren abrir sus Biblias, en Lucas 7, versículo 11, y si no, está ahí en pantalla para que cada uno de ustedes lo pueda seguir. Lucas 7, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Arranca este versículo diciendo, aconteció después. ¿Después de qué? El capítulo 7, versículo 1, arranca diciendo que Jesús estaba en Capernaum. Y ahí él sana al siervo de un centurión. Y él de Capernaum decide ir a Naín. Naín estaba entre 30 y 40 kilómetros de Capernaum. Era un día de viaje a pie. Había entonces 40 kilómetros, un día a pie entre Capernaum y Naín. Naín era una aldea pequeña, tal vez insignificante, pero Jesús decide hacer ese camino de 40 kilómetros para ir a Naín, ¿no? Y ya aquí tenemos que parar y entender que Jesús nada hace sin ningún propósito. Cada vez que Jesús hace algo, lo hace con un propósito. No lo hace por capricho, no lo hace por azar, no lo hace porque estaba en Capernaum y dice, bueno, a ver, ¿dónde voy ahora? Bueno, vamos a Naín. No lo dijo así. Cada vez que Jesús va a hacer algo de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a lo que está planeado y ordenado por Dios de antemano. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en Juan 4:4, cuando se encontró con la mujer samaritana, él dijo, me es necesario que pasar por Samaria? ¿Por qué? Porque tenía que encontrarse con la mujer samaritana. Entonces, lo que Jesús hace no lo hace por al azar, sino porque Él tiene un propósito. Y cuando Él arranca el camino hacia Naín, que le llevaba un día, posiblemente este hijo de la viuda todavía quizás no había muerto, los discípulos arrancaron caminando y toda la multitud, pero no sabían por qué iban a Naín. Los discípulos no sabían qué es lo que se iban a encontrar cuando llegaban a Naín. Pero Jesús sí sabía lo que iba a suceder. Jesús conocía el futuro, conocía cada detalle, todo lo que iba a suceder. Y por eso Él decidió comenzar este camino hacia Naín, ¿no? Entonces, hizo un viaje de 40 kilómetros, porque era el plan de Dios. Porque era el plan de Dios que Él se topara cuando llegan ahí con un cortejo fúnebre y produjera en ese lugar una asombrosa muestra de su deidad. El propósito era mostrarle a la gente que Él era Dios. Y la manera de hacerlo era en ese momento, en ese encuentro entre Él y ese cortejo fúnebre, ¿no? Entonces, vemos que Dios es un Dios de propósitos. Dios no hace nada, Jesús no hace nada sin tener un propósito. Pero dice el versículo 12, y esto es algo asombroso, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, por un lado Jesús, después de un día de camino, llega a la puerta de la ciudad, y en el mismo momento que Él llega a la puerta de la ciudad, en ese momento, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Es decir, ni una hora antes, ni una hora después, en el momento justo que Jesús llega a la puerta, el cortejo fúnebre sale y se encuentran en la puerta. Esto es asombroso. Solamente
un Dios grandioso puede hacer coincidir estos dos hechos? Jesús, si salía una hora antes de Capernaum, llegaba una hora más temprano, o si salía una hora después, llegaba una hora más tarde. Pero fíjense cómo Dios, por un lado, viene trabajando, y por supuesto en unidad con su Hijo, y Jesús viene cumpliendo el plan del Padre. Pero por otro lado, Dios viene trabajando en todas las decisiones, en las acciones, en los acontecimientos de la mujer, del joven, de la multitud. En este tiempo que Jesús venía, quizás murió el joven, lo velaron. En todas las decisiones que tomaron, las acciones, hicieron que una mujer y toda la multitud llegaran a la puerta y en un justo momento se encontraran con Jesús. Y esto se llama lo que decimos la providencia de Dios. ¿Saben qué es la providencia de Dios? Es el control, la supervisión y la intervención que Dios tiene sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras circunstancias y acontecimientos. Dios tiene el control, Dios supervisa y Dios interviene y maneja y permite cosas en nuestra vida para lograr sus propósitos. Entonces, en esta historia no solamente estamos viendo los propósitos de Dios, sino la providencia de Dios. Y eso es providencia de Dios en tu vida. Que cada cosa que te ocurre, cada cosa que te pasa, está controlado, supervisado, permitido por Dios. Y Dios lo está usando seguramente con un propósito. Ahora, es interesante que en la providencia de Dios, Dios permite que Jesús llegue en un momento de dolor. En el momento más doloroso, más angustiante de esta mujer, el momento de la separación final, cuando ya al hijo no solamente lo veló, sino que lo va a enterrar, y todos los que han pasado por eso saben que el momento más difícil es cuando el ataúd se pone en el cementerio y ya a partir de ahí no lo vamos a ver más. Porque mientras lo velamos parecía que lo teníamos con nosotros, pero cuando lo llevamos al cementerio, ahí se termina definitivamente. Y el momento más crudo, de mayor dolor de esta mujer, Dios en su providencia permite que Jesús esté allí. Y esto es hermoso. Yo quiero que ustedes vayan pensando y lo vayan aplicando a su vida, porque Dios va a hacer eso en tu vida. En el momento más doloroso, Dios está allí. Jesús está allí. Puede ser que vos no lo veas, pero en la providencia de Dios, Dios permite que Jesús esté presente allí. Y Jesús no llega tarde. Jesús no llega tarde. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hizo o qué es lo que hace que esta muerte, esta pérdida, sea tan trágica? ¿Qué es lo que hizo que esta pérdida sea más conmovedora? ¿Qué es lo que hace que esta pérdida, esta muerte haya sido o haya intensificado más el dolor que cualquier otra muerte? ¿Qué es lo que agrava? ¿Qué es lo que se agravó en esto? ¿Qué es lo que agrava la situación? ¿Qué es lo que agrava el dolor en esta situación que la mujer está viviendo? Dice el versículo 12, que aquí llevaban a enterrar a un difunto, y esto es lo que agrava la situación. ¿Que el difunto quién era? Un hijo único de su madre, la cual era viuda. Entonces acá, dentro del dolor que produce la muerte, hay un agravante más. ¿Y cuál es el agravante? En primer lugar, que este difunto que murió era joven. Y todos sabemos y todos sentimos lo mismo, que no es lo mismo que se muera un joven que se muera un viejo. Uno dice, bueno, el viejo ya vivió, ya está, ya
ya vivió todo lo que tenía que vivir, ya pudo cumplir todas las cosas, pero un joven tiene toda una vida por delante. Entonces, no es lo mismo que se muera un viejo que se muera un joven. En segundo lugar, el que se murió era que un hijo. Y yo sé que yo no soy madre, ni todavía, gracias a Dios, ojalá nunca me permita pasar por la muerte de un hijo, pero no es lo mismo que se te muera una hermana, un hermano, un esposo, que se te muera un hijo. Es mucho más el dolor. Una madre puede soportar la muerte de cualquier persona, menos la de quién, de un hijo. Tercero, no solamente el que era joven y era hijo, era ¿qué? Único hijo. Así, bueno, tuvo 7 hijos, se le murió uno, y sí, lo voy a sentir, pero me quedan 6. Pero no, era único hijo. Era joven, era hijo, era único. Y aparte de todo esto, ella era ¿qué? Viuda. Es decir, que esta era la segunda muerte que esta mujer estaba viviendo, estaba pasando, una segunda pérdida, no era la primera. Ya había enterrado a su marido, ahora está enterrando a su hijo, donde está enterrando todas sus esperanzas, todo su futuro. Era el único medio que tenía para sustentarse, para seguir viviendo. Era el futuro, la tranquilidad de ella se le fumó en un segundo, quedó sola. Una mujer sin futuro, sin esperanza, sin nadie en este mundo, ni siquiera su línea familiar iba a seguir, no tenía descendencia. Era una situación realmente gravísima, dolorosísima, inimaginable. Solamente creo que si alguna madre en esta noche ha perdido un hijo, sabe quizás lo que significa o lo que estuvo viviendo esta madre en este momento. Creo que la muerte de un hijo, repito, es el dolor más grande que una mujer, una madre puede soportar. Y saben que en el Antiguo Testamento la muerte de un hijo se toma como una personificación del dolor, un símbolo del dolor. Si vos querés simbolizar el dolor, la Biblia dice, no hay peor dolor que la muerte de un hijo primogénito, un hijo único. Fíjense lo que dice Jeremías, cuando le dice al pueblo que va a sufrir, dice, vístete de luto, pueblo mío, revuélcate en las cenizas, llora amargamente, como lo harías que por tu primogénito. Es decir, le da esa imagen Jeremías para que entiendan el dolor que ellos iban a sufrir, como si perderías un hijo. Amós 8:10 dice, convertiré en luto tus fiestas religiosas y en cantos fúnebres todas tus canciones. Los vestiré de luto y les afeitaré la cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único. Era la imagen que el profeta trataba de transmitirle para que entiendan el dolor que iban a tener, la muerte de un hijo único. Entonces, no hay mayor dolor que la muerte de un hijo. Podemos decir que la madre es sinónimo de amor, ¿cierto? Pero también tenemos que decir que la madre, ser madre, es sinónimo de dolor. El dolor está ligado al hecho de ser madre. Desde el momento que decidiste ser madre, no solamente estás capacitada para amar, sino que tienes que saber que tenés que estar capacitada para sufrir, porque vas a sufrir. Ya desde que el primer día que tuviste tu hijo, ¿qué? ¿Tuviste qué? Dolores de parto. Ya empezaste a sentir dolor desde el minuto 1 que nació tu hijo. Y fíjense que en Génesis 3:16, cuando el pecado se presencia en el Edén, una de las maldiciones a la mujer fue que dolor. Dice, la mujer le dijo, multiplicaré que tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos que con dolor. La madre está ligada al dolor. La madre que piensa que no va a sufrir está equivocada. Y es más, el dolor de parto
no es el único ni el más grave dolor que una madre va a tener. Y los que tuvieron más hijos, más que uno, saben que después en la vida hay otros dolores que son peores que ¿qué? Que el parto. Por ejemplo, hay mujeres que sufren y sienten dolor cuando por problemas económicos no pueden darle todo a sus hijos, no pueden darle la comida, el alimento, la vestimenta. Y es un dolor tremendo para una madre ver cómo su hijo se tiene que privar de un montón de cosas por una cuestión de dinero. Eso causa dolor en el corazón de una madre. Otras, quizás equivocadamente, pero quizás también por este problema han tenido que dar en adopción a sus hijos. Hay mujeres que no le importa nada, pero hay mujeres que estoy seguro que han sentido dolor en el momento aún de dar a su hijo en adopción para que tenga una mejor vida. Hay otras mujeres que sufren diariamente cuando por ir a trabajar tienen que dejar a su hijo en manos de otra persona y sienten culpa. Y sienten dolor tener que dejar a su bebé horas y horas por ir a trabajar. Muchas madres sienten dolor cuando su hijo es rechazado. Las madres empiezan a sentir dolor cuando ese hijito se empieza a enfermar y le duele el oído, le duele la panza y no saben lo que es. Y llora y llora. Y hoy me decía Belén, es más fácil ser abuela que madre. ¿Por qué? Porque uno lo disfruta al nieto, pero la madre de alguna manera lo sufre. ¿No? Los primeros golpes, las caídas de bicicleta, los raspones. A la mujer le duele lo que le pasa a su hijo. Pero el hijo va creciendo y hay otros dolores también más difíciles. En la adolescencia, cuando comienzan los niños, los adolescentes empiezan a mostrar su rebeldía. Y eso causa dolor en los padres, en la madre. Cuando no son buenos, ya son buenos estudiantes, cuando dejan de estudiar, cuando pierden un año escolar, cuando abandonan la escuela. El padre lo ve, la madre ve que su hijo que no quiere seguir estudiando no tiene futuro, le va a costar muchísimo el día de mañana por no tener un estudio y sufre porque su hijo no se da cuenta de la decisión que está tomando. Otras madres sufren cuando quizás lamentablemente una de sus hijos o de sus hijas pasa por un abuso sexual y tienen que ver cómo su hijo ha sido abusado por un pervertido. Y eso causa mucho dolor en una madre. Otros tienen que ver a sus hijos extraviarse por los caminos infernales de la droga, del alcohol, de la delincuencia. ¿Cuántas madres ven a sus hijos en esta situación? Drogados, alcoholizados. Eso causa mucho dolor. Otros hijos que terminan presos. Y cuando una persona está presa, nadie los va a visitar. Los únicos que siguen visitándolos, ¿quiénes son? ¿Quién es? La madre. La desobediencia causa dolor. La desobediencia de un hijo causa dolor. La indiferencia de un hijo causa dolor. La rebeldía de un hijo. El maltrato de un hijo causa dolor en el corazón de la madre. Aquellas madres que son cristianas, uno de los dolores más grandes es ver que su hijo se aparta de los caminos del Señor. Se dan cuenta que si seguimos la lista, el dolor de parto es el comienzo, es chiquitito sí, pero la vida de la madre está ligada al dolor. Y lo peor de lo peor es lo que le pasó a esta mujer. Donde finalmente su hijo muere. La pregunta es, ¿te está pasando algo así en este momento? ¿O te ha pasado alguna vez algo de esto? Yo creo que sí. Yo creo que en esta noche de todas las madres presentes, aparte del dolor de parto, está sufriendo algún dolor con su hijo o con su hija. Pero saben una cosa, quizás en esta noche, en la providencia de Dios, Dios
ha querido que tu dolor, el dolor que vos has traído en esta noche tu dolor se encuentre con Jesús. De todos los que estaban allí, el único que podía hacer algo por esta mujer era Jesús. De todos los que estamos aquí, el único que puede hacer algo por tu situación, por tu dolor, es Jesús. Y por eso yo le dije que no es casualidad que usted, mi querida mamá, esté presente en esta noche, no es casualidad, es providencia de Dios. Que usted esté escuchando esta palabra para su vida y decirle que en esta noche su dolor puede tener un encuentro con Jesús. Usted puede tener un encuentro con Jesús y Dios se va a encargar de su dolor. Dios está aquí, Dios está allí. Y Él está controlando, supervisando e interviniendo en el dolor que vos estás teniendo en este momento. Ahora, Jesús no solamente estuvo mostrando sus propósitos, no solamente mostró su providencia, sino que ahora va a mostrar su compasión. Fíjense el versículo 13. Dice, y cuando el Señor, ¿qué? La vio. Cuando Jesús la vio, cuando presenció esa escena, cuando vio a esta mujer sufriendo esto tan terrible, dice que no pudo quedarse quieto, paralizado. Él tuvo que actuar, Él actuó. Dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Esa palabra compadecer, antes se creía que todos los sentimientos estaban relacionados con las entrañas, con el hígado, con los intestinos. Nosotros hoy lo relacionamos con el corazón. Por eso Pablo dice en sus cartas que dice, yo los amo con amor entrañable, es decir, que nace de las entrañas, del interior. Y podríamos decir que lo que está diciendo ahí es que cuando Jesús vio esta situación, se le removieron las entrañas, como si le hubiera dado dolor de estómago. Se le revolvió todo adentro a Jesús, que es Dios, al ver esta situación, al ver el dolor. Se le revolvieron todas las entrañas. Y esto es lo que sucede, mi querido, cada vez que Jesús ve tu dolor. Él tiene compasión. Yo creo que en ese momento quizás que fue una fracción de segundos, pero yo me imagino cuántas cosas quizás se le pasaron a Jesús por la cabeza. Una es, por ejemplo, quizás relacionando su muerte. Quizás al ver a esta mujer, él sabía lo que iba a pasar con María, su madre. ¿Se acuerdan cuando él estaba colgado en la cruz y María estaba llorando abajo? Y Jesús le dijo a María, a Juan, dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y él dijo, he aquí tu madre. ¿Y cuánto sufrió María? Por más que fue la mujer que Dios utilizó pero para traer a Jesús al mundo, pero para María era su hijo el que estaba muriendo en la cruz. ¿No? Y estaba viendo morir. Quizás Jesús también se acordó en ese momento de lo que iba a sufrir su padre. Jesús era el único hijo. Y Dios el Padre tuvo que entregar a su único hijo a morir en una cruz. Y Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nunca hablamos del dolor de Dios. Ustedes dicen, ¿cómo Dios puede entender mi dolor? Porque Él sufrió dolor. El dolor de Dios de entregar a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Pero también esta situación que Jesús estaba viendo, también estaba viendo los estragos y las consecuencias del pecado. La Biblia dice que desde que el pecado entró al mundo, dice que el pecado entró por el hombre y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Y todo el sufrimiento, las enfermedades, todos los problemas que en el mundo hay es por causa del pecado. Y la gente se muere por causa del pecado. Y un joven se muere por causa del pecado.
Porque desde que entró el pecado al mundo, estamos como estamos y el mundo está mal por el pecado. Y Jesús vino a deshacer las obras de Satanás, vino a quitar el pecado del mundo, vino a eliminar la muerte. Y él odia la muerte, y él estaba frente a la muerte, y él vino a mostrar en este momento, va a mostrar el poder que él tiene sobre la muerte. Y dice que, fíjense que él va haciendo cosas. Dice, primero lo vio, después se compadeció, y después le dice, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Es decir, que la consoló. Ahora, cuando nosotros decimos a alguien, no llores, por favor, nosotros lo decimos como diciendo, no te puedo ver sufrir, por favor, deja de llorar, no llores. Pero este no llores de Jesús es distinto. Jesús le dijo, deja de llorar, ¿por qué? Porque yo puedo eliminar la causa de tu dolor. Yo puedo hacer algo por el dolor que vos tenés. No solamente una palabra sentimental de acompañamiento en un momento de dolor. Jesús dice, no llores más, porque yo te voy a solucionar el problema, yo te voy a sacar la causa de tu dolor. Yo tengo poder para hacerlo. Y es lo que voy a hacer ahora a continuación. Por eso deja de llorar, porque el dolor va a terminar. Dice, no llores. Y sigue Jesús actuando. Es decir, la compasión le está llevando a actuar cada vez más. Primero lo vio, tuvo compasión, esta compasión ya le llevó a hablar con la mujer, decirle no llores. Y ahora dice, el versículo 14, y acercándose, tocó el féretro. Fíjense que nadie le pidió a Jesús que haga algo. No es que la mujer le dijo, por favor Jesús, resucitame a mi hijo. Venimos de una situación de un milagro anterior donde a Jesús nos van a buscar, por favor, venime a sanar el siervo que tengo. Muchas veces Jesús llega a un lugar, hay una persona enferma, y antes de sanarlo, Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Le pregunta si quiere ser sano, el otro dice, sí, puedo, y Jesús lo sana. Pero acá Jesús, nadie le pide nada, ni él le pregunta nada a nadie. Él va y se acerca al ataúd, al féretro, que era una camilla, no era un ataúd como nosotros vemos hoy. Él se acerca sin que nadie se lo pida y sin él preguntar nada. Lo único que lo motivaba y que lo estaba impulsando era el dolor de esta mujer. Y es interesante esta palabra tocar, porque dice que cuando él tocó, dice que, ¿qué hicieron la gente? La gente, dice, se detuvieron. Quizás porque lo conocían, habían conocido de él, pero en ese momento no estaba permitido tocar un cuerpo muerto, donde al difunto lo ponían encima, envuelto en sal, mal visto, era una persona que tocaba a una persona muerta, se contaminaba, pero Jesús la tocó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué no se contamina? Porque Él vino a cargar los pecados de la gente, pero no se contamina. Y Él tocó. Y esa palabra tocar es interesante porque es un término que viene de un término que significa conectar, unir, aplicarse a, y se refiere al manejo de un objeto con la intención de ejercer influencia modificadora sobre él. Repito, esa palabra tocar se refiere al manejo de un objeto con la intención de ejercer una influencia modificadora sobre él. Es decir, que Jesús se conectó a esa situación, Jesús detuvo, no es que solamente lo tocó, por eso ellos se detuvieron. Lo tocó. Y esa palabra tocar es interesante porque saben que esa palabra tocar en el original es lo contrario a dominio propio. Es lo contrario a dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que Jesús en ese momento no tuvo dominio propio, no se la aguantó, no pudo contenerse. Su compasión fue y tocó, no se podía contener ante el dolor. La diferencia entre Jesús y nosotros es que cuando Él pierde el dominio propio no peca. Nosotros cuando perdemos el dominio propio pecamos, pero Él no peca. Él no se pudo contener ante el dolor. No pidió permiso, nadie le pidió, nada.
perdió el dominio propio y mis queridos, Jesús ante tu dolor pierde el dominio propio. Lo único que contiene a Jesús, ¿saben qué es? Que haya un plan superior. Y eso lo detenga. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando murió Lázaro? Ya le mandaron a avisar que estaba enfermo. Y él, si hubiera querido, hubiera venido rápido, lo sanaba y listo. ¿Pero él qué hizo? Sí, no tenía la misma compasión que ahora, sí. ¿Pero qué hizo? Se demoró 4 días y esperó que Lázaro muriera. ¿Para qué? Porque dijo él, esta muerte es para la gloria de Dios. Entonces, en la muerte de Lázaro, la compasión, tuvo compasión, podría haber salido rápido, pero se contuvo porque había un propósito mayor. Y mi querido, cuando a vos te pasa algo así, pero Dios no hizo nada todavía, no quiere decir que Él no está haciendo nada, no quiere decir que no tiene compasión, sino que se está conteniendo porque Él está esperando que suceda algo para producir algo mayor en tu vida, algo mejor. Quizás a través del dolor que vos estás viviendo, si Dios te hubiera sanado enseguida, si Dios te hubiera socorrido enseguida, hubiera seguido como si nada. Pero esta situación te está llevando a que quizás conozcas a Cristo, que si ya sos cristiano puedas madurar en alguna área de tu vida, puedas crecer, puedas cambiar algo en tu vida, en tu matrimonio, y Él está manteniendo allí tu dolor porque quiere producir algo mejor, pero no porque no tenga compasión, porque Él tiene propósitos mayores con tu vida. Pero este no fue el caso. Él perdió el dominio propio, pero no pecó, no se pudo contener. Y dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y aquí Jesús muestra su poder. Jesús a lo largo de esta historia viene mostrando sus propósitos, viene mostrando su providencia, viene mostrando su compasión y ahora va a mostrar su poder. Y con la misma palabra que hizo el universo, que creó el universo, ¿se acuerdan que Dios dijo, sea la luz? Y fue la luz. Con la misma palabra le habló a un cuerpo muerto y la vida entró en ese cuerpo, surgió desde adentro y ese muchacho resucitó. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Y Dios mostró su poder, Jesús mostró que fue Dios, que era Dios. Mostró su poder. No solamente su compasión, sino su poder. Y este muchacho se incorporó, comenzó a hablar y él se lo dio a su madre. ¿Saben? Jesús tiene poder para obrar en tu vida. Jesús tiene poder para intervenir, para cambiar cualquier situación, cualquier dolor de tu vida. Si Jesús pudo resucitar a un muerto, ¿qué no puede resucitar? ¿Qué situación en tu vida no puede resucitar? ¿Qué dolor nos puede consolar? ¿Qué dolor nos puede calmar? ¿Qué situación nos puede revertir? Jesús tiene poder. Pero si Él tendría poder y se queda en el cielo, no serviría para nada. Pero Jesús tiene poder y vemos que Él tiene compasión e interviene en tu vida y quiere usar ese poder en tu vida. Entonces, no importa el dolor que estés viviendo, ningún dolor es más grande que el poder de Jesús. Amén. No hay dolor que sea más grande que el poder de Jesús. Entonces, el propósito, la providencia, la compasión y el poder de Dios están a tu disposición cada día. Cada día, todo lo que es Jesús está a tu disposición. Ahora es posible que vos no lo veas. Pero ¿saben qué? Dios está esperando una respuesta de tu vida como sucedió en este momento. Yo quisiera terminar hablando de la respuesta de la gente al ver el propósito, la providencia
la compasión y el poder de Jesús. Dice el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Dice el versículo 16, ¿y quiénes? ¿Algunos? Todos. Todos. La multitud que venía con Jesús, la multitud que estaba con la madre, todos. Todos, dice, tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Fíjense, mis queridos, que el dolor que Dios permite en tu vida tiene el propósito de que Él sea conocido, sea temido y sea glorificado. Cuando Dios permite un dolor, lo permite para poder visitarte. Él te está visitando. Dice, ellos me dieron cuenta, dice, Dios ha visitado a su pueblo y Dios te visita en el dolor. ¿Por qué te visita en el dolor? Porque cuando vos estás bien no le das bolilla a Dios. Y es el único momento donde Dios te llama la atención con un dolor y Dios te visita. Y es la gran oportunidad de tu vida, de que Dios visita tu vida en el dolor. La decisión que tienes que tomar es si Él se va a quedar o lo va a dejar que se vaya, o lo vas a echar. Pero estas personas ante el dolor, cuando vieron su poder, ellos vieron a Dios, vieron a Jesús. Ellos se maravillaron. Y esa es la respuesta que Dios espera de tu vida en esta noche. Mi querida mamá, a todos. Que en medio de tu dolor vos puedas ver a Jesús y puedas tener el temor de Dios. Cuando ellos vieron el poder de Dios, tenían temor. Una vida, vivir con temor. Glorificaron a Dios. Conocieron a Jesús realmente como Él era. Entonces, volviendo a lo que hablamos al principio, esta gente comenzó la historia un día triste, dolorosísimo, pero hasta normal, de que se murió un hijo y se terminaba todo. Ellos, sin tener en cuenta a Dios como algo que le había sucedido, iban a tener que sufrir para siempre. Dios no había intervenido. Así ellos estaban viviendo el día y de pronto apareció Jesús y les cambió toda la forma que ellos tenían de pensar y de creer, y se dieron cuenta que Jesús sí es Dios y que Él sí interviene en la vida diaria de cada persona. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Vas a agarrar la puerta, te vas a ir y vas a seguir? ¿O vas a empezar a temer a Dios? ¿Vas a empezar a buscar a Dios? La Biblia dice que podemos tener un encuentro personal con Dios, conocer a Dios. Pero el único camino es dándonos cuenta que hasta el momento, si no hemos conocido a Dios, no es por culpa de Él, sino porque nosotros le hemos dado la espalda. Hemos hecho nuestra vida. Y este dolor sirve para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Reconozcamos que somos pecadores, que le hemos dado la espalda a Dios y que tenemos que creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador y entregarle nuestro dolor, nuestra vida, para que Él realmente haga un cambio, haga una transformación que solamente Él puede dar. Pero hay una respuesta que necesita de tu parte y es esto que te estoy diciendo, arrepentimiento. Yo te puedo decir con todo respeto, el peor problema de tu vida no es que ni siquiera que se te haya muerto un hijo. El peor problema de tu vida es el pecado. Porque el pecado te lleva a la condenación eterna. Y ese es el primer problema que tienes que solucionar. Y eso solamente se hace con arrepentimiento. Reconociendo que sos pecador y que tenés que volver a Dios. Y creyendo en Jesús, que lo que hizo en la cruz del Calvario fue cargar tus pecados, que murió por vos en la cruz y que resucitó para ser el Señor de tu vida. Y cuando vos das ese paso de fe, de arrepentimiento, Jesús viene a morar en tu vida y es parte de tu vida y Él se va a encargar de tu dolor. Pero lo más importante no es el dolor,
lo más importante es que vos soluciones el problema de tu pecado. Entonces, mi querida mamá, esta noche, no sé con qué dolor has venido en esta noche. Yo conozco algunas historias y yo sé que muchas madres aquí han perdido un hijo y sé que otras madres están viviendo dolores tristísimos y que en esta noche puedan escuchar la voz de Jesús que te dice: no llores. No llores. Porque yo estoy en el control, en la supervisión y en la intervención de ese dolor que vos estás teniendo. Yo tengo el control de eso. Y en el momento menos pensado yo voy a usar mi poder para revertir esa situación. Amén. Yo le voy a pedir que nos pongamos de pie.